Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas, tardes, ¿cómo le profe. va? ¿Cómo andan todos? Buenas tardes, ¿cree que no me va a dejar entrar ya, profesor? No, estábamos grabando la reunión de los compañeritos que se han atrasado un poquito. Ya está, profe, fíjese si ahí ya puede compartir, creo que tiene todas las funciones habilitadas. Sí. Bien. Y esta vez lo dejo solo con su computadora y no ingrese a esta computadora. Creo que ya puede trabajar directamente. Me bloqueo yo el micrófono así comienza la clase directamente. Bueno, profe, ¿se escucha? Tengo un ventilador que hace mucho ruido a la par mía. ¿Se escucha ahí o no? Escucha perfecto, yo escucho bien, no sé los demás, ¿escuchan bien? Sí, se escucha bien. Yo voy a estar por acá, cualquier cosita, bueno, escriben en el chat si se necesita algo, pero en principio no hay sala de espera habilitada, ya están en condiciones para la clase. Buenas tardes. Perfecto. Se escucha bien. Bien, arranquemos. Vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos en la clase pasada, muy rápido, muy breve. Esto. También con la tecnología. Ahí está. Vamos a repasar los objetivos de la clase: identificación del tema dentro de la materia, identificación del sistema de crédito público a partir de la ley 2456. Me imagino que ya todos tienen una copia de la parte pertinente de la ley. Son 12 artículos. Vamos a hablar de la deuda pública y su generación, que algo ya empezamos. La deuda pública y su clasificación es lo de hoy. Y vamos a ver después la deuda pública y su exposición, que ya se para clase futura, creo que es el jueves y martes y viernes. Vamos a terminar luego con un trabajito teórico práctico. Para hoy, si tengo, hágame recordar 5 minutos antes de la finalización. Hoy nos vamos a tirar un poquito más, no va a ser media hora de clase. Un poquito más de las 6. ¿Bien? Háganme acordar 5 minutos antes que copie el formulario para la asistencia. Habíamos visto el artículo 56, que decíamos que el crédito público se rige por las disposiciones de esta ley y que se entenderá por crédito público la capacidad que tiene el Estado de endeudarse con el objetivo de captar medios de financiamiento y establecía para qué nos podíamos endeudar, ¿se acuerdan? Que decía que era para realizar inversiones reproductivas, para atender casos de evidente necesidad nacional, para reestructurar la organización del Estado, para refinanciar los pasivos. También decía que se prohibía realizar operaciones de crédito público para gasto operativo, ¿bien? Y habíamos visto lo que reglamentaba, que definía gastos operativos como lo que son los gastos de consumo según el clasificador económico y gasto. ¿Estamos hasta ahí más o menos? ¿Se acuerdan? ¿Hay alguna duda de eso? ¿Sí? ¿No? No, profe. No, profe. Gracias por responder. Es muy importante responder. Si no, uno se siente más solo que cuando discute contra la mujer. Así que, por favor, responda. Es como el chiste ese que dice, se llama preocupado el amigo una persona, a otro amigo, y dice, escúchame, me acaba de dar la razón mi mujer en una discusión, ¿y qué pasa? Que no sé qué hacer, y dice, nunca me pasó. Entonces estaba asustado el muchacho. Bueno, esto es más o menos como da clase por computadora, pues no se le ven las caras. Bueno, sigamos. Hasta acá todo bien. Habíamos visto, después de por qué nos podemos endeudar, hemos visto también cómo se genera esa deuda. Y resultaba de la emisión y colocación de títulos, de la emisión y colocación de letras del tesoro que superen el ejercicio económico, de la contratación de préstamos y de la contratación de obras que también su ejecución y devengamiento superen el ejercicio económico actual. Después vimos que también se puede originar a través del otorgamiento de avales, la consolidación, conversión y renegociación de otras deudas,
y decíamos que a estos fines se podía afectar recursos genuinos del Estado, como tasas, contribuciones, bien, de manera directa. Hasta ahí habíamos llegado, creo, sí. El 57 también lo terminamos con diciendo que no se consideraba deuda pública la deuda del Tesoro ni las operaciones que se realicen en el marco del artículo 82 de esta ley. Con esto hacíamos referencia a las letras del Tesoro que se emiten para solucionar diferencias estacionales de caja. Está pasando el vendedor de masa ahora del barrio. Pero que vencían y eran reembolsadas dentro del mismo periodo fiscal. Estamos hasta ahí. No constituía deuda pública. Si pasaba el periodo fiscal, constituía deuda pública, por lo tanto debía ser tratada como tal. Hasta ahí más o menos de lo que habíamos visto. Quiero que empecemos a ver, porque ya vamos a ver el decreto reglamentario sobre la colocación de deuda pública. Vamos a ver un pequeño videito sobre qué es el mercado de capitales, que este es un video que lo hace la Comisión Nacional de Valores y está muy enfocado hacia el sector privado. Pongan en cualquiera de los dos extremos, como tomador o como prestador de fondos, al Estado Nacional. Quiero que me digan si ustedes pueden escuchar bien, nomás. Vamos a hacer un videito. Tenemos el volumen. ¿Se escucha? No se ve nada, profesor, ni se escucha. ¿Se ve? No se reproduce, profe. No se ve nada. Marcelo, a ver, esperame ¿Sí? un segundito. Esperamos. ¿Se está viendo? No, no se ve, tenés que salir de donde estás y volver a compartir pantalla. Claro, compartimos esto entonces. A ver. Y escucha, fíjate cuando compartas, porque estás desde tu máquina, que compartas el audio de la computadora, porque yo intentaba con la mía, pero es la tuya, no la mía. A ver. Salí, deja de compartir pantalla, si querés lo hago yo. ¿Ustedes siguen viendo el PowerPoint? Ahí está. Sí, se sigue viendo el Power. Ahí está. Ahora vamos a ver. ¿Quién está con el pincelito ese? Yo. Era Vos lo para, sacaste. era para desbloquearte el Power. ¿Qué harían los hombres y las mujeres, chicas, verdad? Todas las clases, profesor, voy a tener que gastar un poquito para eso. Qué asistente técnico que tengo, pero nada. Ahora, Película compartir, si se ve. Ahí está. compartir Déjame ir, video déjame ir. y pone audio desde la compu. ¿Y eso de dónde pongo audio de cómo? Desde la derecha arriba deberías tener para transmitir el audio, porque yo no puedo desde acá. Editar, ocultar, panel, optimizar, para clip del video de pantalla completa. Ahí está. Compartir el video de la computadora. Ahí está. Y optimizar para clip. Ahí está. ¿Vamos? Veamos ahí. ¿Qué es el mercado de capitales? Es el punto en que quienes necesitan financiamiento para sus proyectos y sus ahorros a cambio de una ganancia esperada. Los inversores son quienes utilizan el mercado para obtener rentabilidad, ganancias y o beneficios acordes al riesgo que están dispuestos a pagar. Alma por mes ahorra 1.000 pesos. En algunos lugares de América, lo que le cuesta 1.000 pesos. Con sus ahorros, en 3 años junta el dinero. Si invierte en el mercado de capitales, lo puede hacer en menos tiempo y a la vez financiar con su aporte un proyecto que le guste. Alma decidió. Las empresas van al mercado a financiarse. Pablo y Ana tienen una marca de ropa de diseño propio. Tienen 100 locales y 50 más. Recurren al mercado de capitales para obtener los fondos necesarios y concretar su proyecto.
cómo funciona el mercado de capitales están los agentes, que son quienes intermedian entre las empresas y los inversores. Los agentes se encargan de asesorar a inversores y gestionar sus decisiones de acuerdo a su perfil de riesgo, mediante la negociación en los mercados y asesorar a empresas para captar recursos financieros que le permitan desarrollar sus proyectos. Los mercados son el ámbito de negociación donde los agentes ingresan las órdenes de compra y venta de los inversores. En los mercados se negocian todo tipo de valores y el precio tiene relación con la oferta y la demanda. La Comisión Nacional de Valores es un órgano que regula el mercado de capitales con competencia en toda la Argentina, donde los agentes, las asesoras y los mercados deben registrarse. Sus objetivos son fomentar el desarrollo del mercado de capitales, proteger a los inversores y promover el acceso de las pymes al mercado. Todos ellos conforman el mercado de capitales, donde los proyectos son posibles. Bien. Ahí está. Ahora volvamos. Le digo que inicie su video. Vamos a compartir. Bien. ¿Estamos ahora de vuelta? Se escuchaba un poquito... Hola, hola. Se escuchaba un poquito trabado. No sé si los demás ¿Bajó? escuchaban bien. Se cortaba, mira vos. ¿Los chicos escuchaban bien? Chicos, Sí, sí, se cortaba un poco. Sí, se cortaba un poco. Lo vamos a subir al aula de todas formas para que lo escuchen más clarito. Me parece que nos abandonó el profesor Albaca. ¿sí? Marcelo estaba... Ahí está. No te veía, Sí. Marcelo. Bien. Se me corta un poco el escucho cortado. Sé que es en mi internet, como siempre. Sí. Ay, Dios. Ya empiezo a renegar. Bien. Vamos a reanudar presentación. Ahí está. Sigamos. Habíamos quedado acá, ¿bien? ¿Se ve la pantalla? Sí, sí se ve. No. Ah, gracias por responder. Respondan por vos porque yo no veo el chat. No tengo el chat abierto. Ahí está. Creo que la clase se escucha cortada en general. ¿Se está escuchando todo? ¿Se me escucha bien o cortado? Yo escucho bien. Hola. ¿Se Bien, escucha profe. bien? ¿Está grabando, Gaby? Sí, yo estoy grabando la reunión. A veces, yo diría que dejes de compartir y volvás a intentar a ver si sale más clarita la diapositiva. Sí, la diapo se ve un poco borrosa. Ahí se ve no sé si ahí se ve un poquito mejor. Depende de la nitidez de internet por ahí. Mira vos. Ahí mejoró. ¿Y mejoró? Sí. ¿Por ahí? Cada tanto, sí. Bueno, habíamos visto que era el mercado de capitales. La idea es que más o menos que entiendan que lo que hace el Estado es salir a poner bonos solicitando fondos. ¿Estamos? ¿Se entiende más o menos? Emite estos bonos donde los privados u otros organismos tienen que salir salen a comprar esos bonos. De esa manera el Estado se financia. ¿Qué tenemos que saber? Que la emisión generalmente se hace, una emisión de bonos, para que ustedes entiendan, si yo mañana emito un bono y en su emisión, cuando sale al mercado, vendo nada más que el 15% de esos bonos, es muy improbable que venda el 85% restante. ¿Por qué? Porque la poca aceptación, este 15% de venta, al mercado le inspira una gran desconfianza sobre la calidad de esos bonos. ¿Bien? Entonces, muchas veces, como mecanismo para evitar o esquivar esta posibilidad de que la gente no se vea atraído por los bonos nacionales, se generan directamente ventas con intermediarios. Por ejemplo, licito la colocación de bonos con un determinado banco que me asegura un determinado porcentaje de aceptación de bonos. ¿Qué quiere decir? Que este banco va a salir a colocar los bonos del Estado argentino y él me asegura por esta licitación que va a colocar por lo menos el 85% de esos bonos. Si el banco, a través de su cliente, solo pudo vender el 20%,
el 65% restante lo compra él. Por eso es que se hacen las licitaciones muchas veces a través de bancos, ¿bien? Le digo para que más o menos entiendan cómo es el proceso de los bonos. El reglamento, el artículo 57, que habla sobre la colocación de deuda, está reglamentado por el decreto 1344. Y acá establece un sistema para la emisión, negociación y liquidación de los instrumentos de deuda pública que se coloquen en el mercado local. ¿Por qué decimos que esta reglamentación es para los bonos del mercado local? Porque muchas veces, al colocar bonos en mercados extranjeros, estamos sujetos a las normativas legales de ese país. ¿Bien? Estos instrumentos consisten en títulos valores que el órgano coordinador del sistema de administración financiera determine y estarán representados en forma escritural y registrados en cuentas abiertas en el Banco Central de la República Argentina. La colocación de los instrumentos de deuda se realizará por licitación pública o colocaciones por suscripción directa. Los instrumentos de deuda pública están denominados en moneda nacional o extranjera. Por eso también pueden ver que hay bonos argentinos en dólares y bonos argentinos en pesos. La diferencia está en el tipo de tasa que uno ofrece y también tiene que ver, ya vamos a ver que esto es todo un sistema, la política monetaria que tenga el Estado en ese momento, y también tiene que ver, bueno, la cantidad de reserva que tenga el Estado, entre otras variables. ¿Bien? ¿Qué nos dice? En el caso de las licitaciones públicas, Profesor, Profesor, no Sí. se ve las no diapositivas. se ve la diapositiva, se ve muy borroso, no se puede leer nada. ¿no se ven? No, ¿Qué puede pasar? Yo la veo perfecta. ¿La voz se ve, se escucha bien? yo creo que se escucha perfecto, pero Como que elige el internet. Ahí está. No, el problema es, Marcelo, me parece que la señal de internet tuya. sí. Compartir de nuevo a ver si se puede ver. De nuevo veo algunas caritas del examen acá. Bueno, saturar a los chicos de público hoy día. Sí, lo que puedo hacer, no sé si se puede enviar por el chat también, cosa que no tengo. Pero bueno, ya te la mando. ¿Es la Gaby. misma que me mandaste vos? ¿Querés que Bueno. la transmita yo? Ay, no, No es la misma, no, esta es la segunda clase. Bueno. Esta te la paso después. Esta Intenta tecnología. Vamos a compartir de nuevo. esta. Intenta compartir de nuevo. ¿Se ve ahí? No. No. Se ve borroso. ¿Se ve borroso? Eso nunca nos ha pasado. Mira vos. Sí, no, Anda no sé. mal el internet, pero bueno. Escucha y compartí internet desde el celu a la compu, ¿no? ¿No se puede? O bloqueate la cámara a ver si se puede ver con más nitidez el power. A ver, ahí está. ¿Se ve mejor ahí? ¿Será? No, Se ve igual, profe. sí se ve ¿Se igual. ve igual? Es raro, che. Bueno, te la Dice, paso a vos, Gaby, si querés. pásamela por mail y si no yo las voy pasando. Y al principio se veían bien. Sí, cuando hemos empezado a compartir el video, ahí pasó esto. Digamos, y si la pongo así, Escucha. ahora se está viendo también borrosa. Sí. Espera, vamos a hacer un último intento. Qué raro. Vamos a dejar de compartir vos y ahora volver a intentar compartir a ver si ahora la podemos ver desde la pantalla directamente, no como Power. Intenta de nuevo y si no me la pasás y la voy pasando yo. Me parece 2 veces. Compartirlas ahora a ver si aparece. Se veían bien hasta que hemos pasado el video. Cuando hemos pasado el video es como que se comenzó a ver mal. Ahí puse compartir. Compartir. ¿Cómo se ve ahí? No, yo veo borroso. Acá, Se ve a ver, igual. ahora, Se ve muy ¿cómo lo mal. ve Ahí ahí? está, ahí se ve bien. Ahí se ve bien. ¿Sí? ¿Y ahí ven bien, Bueno. chicos? Sí, porque Sí, esas se ve letras son mejor. más grandes, se me hace.
A ver, Bueno, esto es todo lo que hemos visto hasta ahora, pero ¿qué pasó? sí. Ahí está. Empezamos con el reglamento. Ahora sí se ve. Decíamos, Ahora sí. bien, Un poquito más claro. bien. En Ya el no. caso Ahí de se las puso licitaciones borroso. Ahí públicas, está, ahí se ve mejor. ¿sigue viendo borroso? No, ahí está. No, ahora bien, profe. Ahí está. Ah, bueno. Capaz que los muchachos están tomando cerveza y por eso ven borroso, ya no es culpa mía. No, porque yo también veo así, estoy tomando mate. Bien, Listo, siga. decimos que, bueno, el órgano rector del sistema de crédito público puede requerir la asistencia, escuchen bien, de aquellas instituciones financieras con mayor relevancia en el mercado de deuda pública a fin de que participen significativamente en la colocación primaria y en la negociación secundaria de instrumentos de deuda pública, con el objetivo de promover la eficiencia, liquidez y profundidad del mercado secundario, quedando facultado el órgano coordinador del sistema de administración financiera a establecer las categorías, los requisitos, los derechos y obligaciones de la misma. Esto es importante porque ustedes van a ver que también hay que tener en cuenta que si bien el Estado los necesita, muchas veces estos intermediarios cobran una comisión en la cual el Estado es un costo para el Estado, que a veces es muy alta y es significativamente distinta a la que te pueden cobrar otros intermediarios del mismo nivel jerárquico o con la misma participación en el mercado de deuda, ¿no? Hay distintos bancos muy conocidos internacionales que se dedican a eso específicamente. Se ve borroso, dice Mariela, pero no se ve. Bien. Digamos con esto. El órgano coordinador dice podrá instruir al agente de registro para que proceda a la apertura de cuentas separadas de los cupones de renta y amortización a fin de que estos puedan negociarse individualmente. Bueno, esto no es muy importante. Sí es importante el primer reglamento, que te habilita a poder trabajar con intermediarios. A los efectos de propender a la evaluación del riesgo asumido por parte del solicitante, como así también propiciar una razonable distribución del mismo, los avales, esto con respecto a los avales y fianzas, ¿no? De cualquier naturaleza que otorgue la Administración Central, quedarán limitados al capital de la operación de crédito público que se trate, salvo que la ley autorice su otorgamiento, indique en forma expresa que deben incluirse los intereses. Todo esto, esta ley que estamos viendo, data del año 1994, con todo lo que fue la reforma del Estado que fue llevada adelante en el gobierno de Carlos Menem. Digamos, la peor, por no decirlo, la mayor magnitud de operaciones de avales que dio el Estado fue la que conocemos como la estatización de la deuda privada, que se hizo en el año 76, y después de eso, que fue realmente un gran desfalco al Estado Nacional, después de eso cambiaron la normativa y generaron todo este tipo de normativas para prevenir que eso pueda suceder nuevamente, ¿no? Las entidades financieras oficiales nacionales que le hubieran otorgado créditos con avales de la Administración Central deberán arbitrar todos los medios judiciales conducentes a recuperar la cartera de tales préstamos, no pudiendo reclamar los avales otorgados hasta tanto no haber agotado dichas instancias contra el deudor, incluida la declaración de quiebra dictada por juez competente. Esto también se incorpora después porque en su momento los bancos actuaron como, si bien iniciaron demandas contra los principales deudores privados, hablo en el año 76, inmediatamente actuaron de manera solidaria, ejecutaron de manera solidaria el Estado Nacional, quien terminó absorbiendo la deuda y liberando del pago, por lo tanto, a los privados. Ya le regalaron plata a los privados que habían tomado créditos, no se lo pagaron al banco y tampoco después al Estado. Cuando la solicitud de aval provenga del sector público, provincial o municipal, no comprendido en los alcances del artículo 8 o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, además de los requisitos establecidos en el artículo 62, deberá exigirse la autorización para la afectación de los fondos de coparticipación federal de impuestos en los términos de los artículos 41 y 42.
Esto es algo de lo que nosotros hablamos en la clase pasada con respecto a los municipios. ¿Se acuerdan que yo les conté que allá cerca del año 2002 había una situación de gran conflicto social en Tucumán, en todos los municipios, salvo 2 o 3 que se salvaban, porque los municipios tenían totalmente comprometidos sus ingresos por créditos preexistentes. O sea, llegaba un intendente, tenía una situación financiera desfavorable, y lo primero que hacía era sacar un crédito. En ese momento tomaba el crédito y ponía de garantía la tasa de emergencia económica. Por lo tanto, ya se quedaba sin ese recurso el municipio. El que llegaba después tomaba otro crédito y ponía de garantía otro tipo de tasa que creaba en ese momento, una tasa que ya creaba, incluso hasta los fondos de coparticipación que les correspondían. Bueno, las provincias podían hacer lo mismo, mucho más limitadas, porque ya estaban limitadas por la Constitución Nacional. En este sentido, acá la ley, como es una ley marco, establece que no puede, que en el caso que el aval que soliciten las provincias para tomar una deuda hacia afuera, como lo hizo en el caso de Buenos Aires, en la gestión pasada, la gestión de Vidal, que tomó deuda en dólares, avalada también por el gobierno nacional, esa deuda también pasa a ser tomada como deuda pública, deuda del Estado. Pues sobre todo fue deuda en dólares y ya vamos a ver después los requisitos cuando se toma deuda en dólares. ¿Se entiende hasta ahí? Cuando los estados soliciten, los estados subnacionales, estamos hablando de, sobre todo los provinciales y municipales, soliciten el aval del Estado Nacional para la obtención de un crédito, deben exigirse la autorización para afectar los fondos de coparticipación federal que les correspondiera a este Estado. Cosa que el Estado Nacional pueda cobrarse directamente de la coparticipación. ¿Se entiende de qué estamos hablando? Sí, profe. Hola, hola. Sí, profe, sí, se entiende. Bueno, muchas gracias por responder. Algo así que se hizo en Tucumán. En Tucumán se modificó la Constitución en el año 2006. Y en la nueva Constitución de Tucumán, como ya se venía aplicando un sistema de financiamiento alternativo, yo le contaba que los municipios estaban ahogados financieramente, lo que llevó a una gran conflictividad social. Se instaló un nuevo método de financiamiento que se llamaba el Pacto Social. Algunos habrán escuchado el famoso Pacto Social, que no era más que un crédito a tasa cero, reintegrable obviamente por los municipios con la provincia, pero sobre lo cual caía una garantía sobre los fondos coparticipables. ¿Qué decía la provincia? Yo te presto el dinero, pero toda la coparticipación que llega por goteo a la provincia primero va a quedar en la provincia hasta cubrir la deuda que el municipio tiene con la provincia y recién después vamos a bajar. Entonces, cubría los fondos nacionales, los fondos provinciales, ambas coparticipaciones. Luego, cuando se modifica la Constitución del 2000, se hace la Constitución del 2006, ya queda constitucionalmente establecido que el gobierno de la provincia podrá retener de los fondos coparticipables los saldos que adeudaren los municipios. O sea, en la realidad hoy, ya por Constitución, si yo le debo, yo municipio de Yerbabuena, le debo dinero al Estado provincial, el Estado provincial puede retenerlo directamente. ¿Se entiende más o menos por qué es importante ir a analizar la evolución histórica que tienen todos estos tratados y estas cláusulas? ¿Bien? Por algo surgen todos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, importante. Bien. Sigamos. También dice, fíjense que el Estado Nacional, esto es importante, podrá avalar o garantizar el pago de deudas contraídas mediante operaciones crediticias negociadas directamente por las provincias o por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con organismos financieros internacionales de los que la nación forma parte,
siempre que ellas cuenten con la respectiva ley y que autorice a, y establece específicamente qué tiene que contar en la ley para que pueda garantizar el Estado Nacional. Primero, a contraer el endeudamiento por el monto, plazo de amortización y destino, afectar fondos de la coparticipación federal, esto puede ser una buena pregunta de examen, para cumplir en tiempo y forma con todas las obligaciones de pago contraídas. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Hola. Bien. Es muy importante que tengan estos requisitos cualquier instrumento de deuda que se quiera ejecutar con el aval de la nación. Bueno, debe especificar los recursos, esto no nos interesa, no es importante. Vamos al artículo 58. Ahora vamos a ver la deuda pública y su clasificación. La ley establece taxativamente que a los efectos de esta ley se clasifica la deuda en interna y externa, en deuda directa e indirecta. Importante para las preguntas del cuestionario que vamos a ver más tarde, de asistencia. Se considera deuda interna aquella contraída con personas físicas o jurídicas residentes o domiciliadas en la República Argentina y cuyo pago puede ser exigible dentro del territorio nacional. Bien, hace poquito vimos que se negoció una parte de la deuda, bien, es parte de esta deuda. Se entenderá por deuda externa aquella contraída con otro Estado u organismo internacional o con cualquier otra persona física o jurídica sin residencia o domicilio en la República Argentina y cuyo pago puede ser exigible fuera de su territorio. Esto le traerá seguramente a la memoria el famoso juez Griesa y los fondos buitre. ¿Se acuerdan de eso? De los bonos del default. Sí, profesor. A ver, ¿quién me puede explicar algo de eso? ¿Qué eran los bonos del default? Hola. Hola. Alguien que hable. Si no, es un monólogo mío. Hola. Agustín. ¿Está Agustín? ¿O no se me escucha a mí o están dormidos todos? Agustín Fernández. Andrea Terrera. Profe, Sí. ¿Quién habla, Andrea? o sea, quería Hola. embargar las cuentas, digamos, de los argentinos, del exterior, digamos. No. ¿Una cuenta tuya? No, del ¿Quién habla, Estado. Andrea? ¿Quién habla, Andrea? No, Luciana. Ah, Luciano. Decíamos, se entiende por deuda externa aquella contraída por otro Estado que puede ser exigible fuera de su territorio. ¿Se acuerdan, por ejemplo, la famosa en su momento, el famoso embargo a la fragata Libertad? ¿Alguien se acuerda de eso? Sí, Que profe. hubo un juez que quiso embargar un activo de la nación fuera del territorio de la nación. Bueno, el juez Griesa era un juez que estaba en Nueva York y que estaba en su jurisdicción la ejecución de unos bonos que estaban defaulteados del Estado Nacional. En el año 2001, cuando fue la crisis presidencial de varios presidentes, uno de esos presidentes fue Adolfo Rodríguez Sá, declara el default de la Argentina. ¿Qué era el default? La incapacidad de poder pagar las deudas que tenía contraídas, ¿sí? Fue una de las tantas crisis de deuda que tuvo el Estado Nacional. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí.
Sí, profe. Bien. Declaró ese default en el año 2003, cuando gana la presidencia el doctor Néstor Kirchner, que hoy, justamente hace 10 años de su muerte, comienza un proceso de renegociación de todo ese paquete de deuda defaulteado. ¿Estamos hasta ahí? En ese momento se logró la adhesión en la renegociación del 93% de los tenedores de deuda. Solo un 7% se negó al acuerdo que proponía el Estado Nacional. Esos son los fondos que justamente no eran tenedores originarios. O sea, no se trataba de gente que le había prestado de dinero a la República Argentina, sino eran fondos de inversión que se habían dedicado a comprar los bonos a otros tenedores que habían sido los originarios por un precio bajísimo porque era una deuda defaulteada. ¿Bien? Es decir, si yo tengo esta deuda, este título de la Nación Argentina que valía 100 pesos, luego del default me decían, bueno, dámelo por 20. Y muchas personas decidían, antes de ir y esperar todo un proceso de negociación, negociarlo por 20 pesos, y el que recibía, el que lo estaba comprando, era una persona que tenía un capital suficiente para esperar y ir a juicio millonario si necesitaba ir. Por eso se le llamaban fondos buitres, porque no eran los tenedores originarios, sino eran fondos de inversión que habían comprado bonos argentinos ya en default a precio bajísimo. ¿Estamos? Bien. Por eso es la denominación de fondos buitres. Esos fondos buitres terminaron negociándose y aplicándose una deuda, aplicándose bajo ley extranjera, sobre todo porque era como se había constituido la deuda, ¿bien? Quien fallaba era un juez extranjero y no un juez argentino. Por lo tanto, era deuda externa. ¿Estamos de acuerdo? Toda deuda que nosotros tomamos con personas físicas o jurídicas de afuera o con organismos multilaterales de crédito de afuera es deuda externa. Y si son personas de afuera, generalmente en un 100%, 99,9%, es deuda que se toma en dólares y no en pesos. Imagínense que un inversor de Ámsterdam no le interesa cobrar pesos, ¿no? Mucho menos hoy que creo que vale menos que estamos cerca de la moneda venezolana ya. Generalmente los extranjeros buscan una moneda que es una divisa de intercambio internacional como el dólar, o puede ser en otro caso libras o euros. ¿Bien? ¿Está claro hasta acá cuál es la diferencia entre deuda interna y deuda externa? Sí, profesor. Bien. Digamos. Otra clasificación que establece la ley es entre deuda directa e indirecta. Y la deuda pública directa de la Administración Central es aquella asumida por la misma en calidad de deudor principal, en la que el Estado toma la deuda, ¿bien? Recibe los fondos del Estado. Y la deuda indirecta es la deuda pública constituida por cualquier persona física o jurídica, pública o privada, distinta de la misma, distinta del Estado, pero que cuenta con su aval, fianza o garantía. ¿Bien? ¿Pero esa es la menor o no? ¿Es la más chiquita? ¿Será? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hola? Ah, ¿cómo hago para verle las caras, che, al participante? No me aparece. No me aparece. Ahí veo un chat. Bajo legislación extranjera. ¿Pueden opinar hablando con los micrófonos o les cuesta mucho? ¿Cómo sería la pregunta, profesor? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo es la participación en el total de la deuda? ¿La deuda directa es mayor que la deuda indirecta? ¿Igual? ¿Menor?
Y por lo que se escucha, la deuda Tu directa opinión, es... digamos, no tiene. Yo creo que ¿Quién por está lo que se hablando? escucha, la deuda es más que la indirecta. Sí, y el monto será mucho o poco. Yo creo que mucho. Y sí, a partir de esta reforma, como verán, hubo a partir de la reforma del 94, y como vimos que incorporaron un montón de requisitos para poder tomar avales, incluso para que las provincias, para tomar avales de deuda contraída por provincia y municipio, mucho más por deuda de privados, sí, es mucho menor. Pero esta no tiene una menor cantidad. Fíjense, si ustedes entran al Museo de la Deuda, en la página de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, yo traje una cita donde dice que hacia fines de la dictadura, el 17 de noviembre de 1982, se llevó a cabo la estatización de la deuda de los grandes grupos empresarios privados. Pérez Compán, Socma, Techín. La deuda estatizada ascendía a 14.5 mil millones de dólares. 14.500 millones de dólares. La mayoría de los préstamos contraídos por las empresas privadas que generaron dicho monto se trataban de meras registraciones contables entre las casas matrices y sucursales radicadas en Argentina, es decir, autopréstamos y maniobras fraudulentas. Fíjense, y esa deuda fue la que estatizó, tiene nombre y apellido, Martínez de Oz y Domingo Cavallo, personas que hasta el día de hoy tienen la cara tan dura como para salir a dar consejos económicos, ¿bien? Al finalizar la dictadura, la deuda había aumentado un 449%. La misma había ascendido de 8.200 millones de dólares en 1976 a 45.000 millones de dólares en 1982, constituyendo parte de la pesada herencia que recibiría la administración de Raúl Alfonsín. Imagínense para esa época lo que eran 45.000 millones de dólares, ¿no? ¿Saben cuánto es la deuda hoy? Aproximadamente millones de dólares. ¿Alguno tiene idea de cuánto es la deuda hoy? No. Ay, claro. Tienen un número, a ver. Un número. Tienen el que más se acerca tiene un punto más para... 180 y tantos mil. ¿Eh? 83.000, no sé. 200. 323.000. Cerca, más de 300.000 millones de dólares. 325.000. Más de 300.000. 313, depende del acuerdo. Hubo un acuerdo ahora que se financió de una quita de intereses, por eso tampoco no se lo tiene en cuenta esos intereses, pero arriba de los 300.000 millones de dólares. 323 millones 381.000. Así es. ¿Saben qué es esto? Que ven ahí esas fotos, ¿están viendo? Los bolsos de López. No, mentira, joder. ¿Saben qué son esas fotos que les pongo ahí? Sí le han contestado, profesor, usted no escuchó. Hola. Se Sí corta, te contestaron. ¿no? Ahora ¿se me escucha ahí, profesora? Sí, y los chicos sí te han contestado, vos no escuchaste. ¿Qué son? No escuché. No escuché. No importa. A ver. Espera que quiero ver. ¿Qué en el chat contestaron? No, Fíjense, la profesora no manda a perder a los alumnos. ¿Se acuerdan cuando apareció un funcionario de la administración kirchnerista que decían que tiraba los bolsos? Eso les dijeron. Estos son los bolsos que se le encontró al ingeniero López, que fue secretario de Obras Públicas del gobierno de Néstor, de Cristina Kirchner, en su auto. Estos dos bolsos llenos de plata totalizan 9 millones de dólares.
9 millones de dólares. Para que ustedes se den una idea, la estatización de la deuda privada que se hizo en el 76 equivale a 1.611 bolsos de José López. Más o menos para que se den una idea. Yo me acuerdo el estupor de la sociedad, incluido yo, con más razones, pero bueno, al ver estos millones de dólares, fíjense que cuando estatizó la deuda privada en el 76, se estatizaron o se llevaron estos grandes grupos económicos 1.611 bolsos de José López. Es una buena medida como para darse cuenta del desfalco que sacudió al Estado Nacional en la última dictadura cívico-militar. Bien, el artículo 59 dice: ninguna entidad del sector público nacional podrá iniciar trámites para realizar operaciones de crédito público sin la autorización previa del órgano coordinador de los sistemas de la administración financiera. Bien. Que eso lo tienen que saber quién es el órgano coordinador de los sistemas o no. No voy a decir que haga esa pregunta y no la sepan, ¿eh? Estamos en Pública 2. Bueno, las entidades de la Administración Nacional no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en la ley del presupuesto general del año respectivo o en una ley específica. ¿Bien? La ley de presupuesto general debe indicar como mínimo las siguientes características de las operaciones de crédito público autorizadas. Como mínimo, el tipo de deuda, especificando si se trata de deuda interna o deuda externa, el monto máximo autorizado para la operación, el plazo mínimo de amortización, el destino del financiamiento de la deuda, y si las operaciones de crédito público no estuvieran autorizadas en la ley de presupuesto general del año respectivo, requerirán de una ley que las autorice expresamente. Pero también hago la salvedad. Esta ley que autoriza, porque nosotros vimos el principio de unicidad del presupuesto. Esta ley que autoriza por aparte, también autoriza la modificación del presupuesto para que sea incorporada a la misma. ¿Bien? No existe un crédito que sea tomado, una deuda, por fuera de la ley de presupuesto. Si supongamos que quieres tomar un crédito no autorizado en la ley, expresamente en la ley de presupuesto, se emite una norma legal que autoriza, pero que incorpora ese financiamiento al presupuesto. Modifica también el presupuesto. ¿Está claro eso? Bien. Se exceptúa el cumplimiento de las disposiciones establecidas cuando las operaciones de crédito público que formalice el Poder Ejecutivo Nacional con los organismos financieros internacionales en los que la nación forma parte. ¿Bien? Es decir, lo único que tendríamos que observar, por ejemplo, en la toma de un crédito con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Fondo Monetario Internacional, del cual la nación también forma parte, sería que esté contemplada en el presupuesto. Bien. En los casos de operaciones de crédito público, y esto es muy importante, sobre todo por la situación que estamos viviendo hoy, que se origine la constitución de deuda pública externa, antes de formalizarse el acto respectivo, y cualquiera sea el ente del sector público emisor o contratante, deberá emitir opinión el Banco Central de la República Argentina sobre el impacto de la operación en la balanza de pago. ¿Está claro? Antes de constituir cualquier deuda externa, es decir, deuda que se va a terminar, que se tiene que pagar con moneda extranjera, ya sea yenes, yuanes, dólares o libras, tiene que emitir opinión el Banco Central de la República Argentina. ¿Por qué? Porque el Banco Central es quien lleva la cuenta de la balanza comercial, la balanza de pago, y al mismo tiempo nos puede informar sobre las reservas que tiene el Estado para hacer frente a esas erogaciones. ¿Bien? Y acá empezamos a ver cómo el Estado trabaja todo de manera sistémica y cada organismo trabaja de manera sistémica. ¿En qué impacta la balanza de pagos? Primero tenemos que tener en cuenta las reservas del Estado. Estas son las reservas actuales. En realidad, el 31 de agosto
31 de agosto del 2020. Bien, se pueden ver el histórico y las reservas actuales. Es importante, ¿por qué las reservas? Porque el Estado necesita de las reservas internacionales, necesita de las divisas internacionales para hacer frente a un montón de cosas. Fundamentalmente, hacer frente a todo lo que el Estado importa, ¿bien? En términos de bienes y hoy más que nunca servicios, que ya vamos a ver. Pero Argentina hay muchas cosas que importa, repuestos automotrices, incluso autos importados que no se producen en el país. También importamos determinada cantidad de alimentos, muy poco, porque nosotros producimos casi el 100% de lo que consumimos, pero también hay algunos alimentos que se importan. Para viajes al extranjero, que ahora por la pandemia se vio cerrado, pero que normalmente representa un monto importante de salida de dólares del país, de moneda extranjera. Y otra cosa también se le viene a la cabeza que nos hace una salida de moneda o de divisas, a ver si participan. Hoy más que nunca. ¿Ustedes pagan YouTube? Netflix tal vez debe tener todo, ¿o no? Spotify, Sí. Instagram, las publicidades, ¿bien? Hoy el 100% de los comercios tradicionales tuvieron que abrir su beta también comercial en el mercado electrónico y el 80% publica y tiene pautas publicitarias en YouTube, Instagram, Facebook, lo cual es un monto bastante, cuando se suma, bastante abultado. Y todas estas empresas son empresas internacionales que quieren cobrar en dólares. Netflix no te recibe pesos, quiere dólares. Y también constituyen una salida. Y también están y tienen un peso específico en la balanza comercial, ¿bien? Por eso es importante de que antes de tomar cualquier tipo de deuda externa haya una opinión sobre la factibilidad o no de la capacidad de repago. ¿Por qué le digo hoy más que nunca? Porque todas estas restricciones que estamos teniendo, desde en realidad el corralito, no hablemos del corralito, por favor, desde el cepo impuesto por el ingeniero Macri, al fin de su gestión, de $200, que en la actualidad se mantiene incrementado con el impuesto país, la capacidad de $200, incluso ahora también te afecta, hoy está mucho más, un poco más ceñido, porque también se computa por esos $200 que podías comprar de ahorro, se computan los fondos que uno gasta, por ejemplo, en Netflix, en Instagram, todos los servicios que se pagan en moneda extranjera. Es decir, antes uno podía tener gastos en tarjeta de crédito en dólares y además comprar $200 en ahorro. Hoy se ajustó más a $200 por mes en total. ¿A qué se debe esto? A la escasez de reservas, fundamentalmente, y la necesidad de estas reservas para hacer frente al pago a todos estos servicios que estamos viendo. Como verán, esto es importante que ustedes los conozcan, porque muchos que pregonan por ahí la liberalización de todo, del dólar, no producen dólares. Si el Estado no manejase la cantidad de dólares que ingresan al país, el que no produce dólares no podría comprar o adquirir bienes en dólares, claramente. Yo, por ejemplo, un empleado en relación de dependencia que gano en pesos y no exporto nada, por lo tanto no produzco dólares, no podría pagar Netflix, Instagram o YouTube. Bien, para que yo pueda acceder a todos esos bienes extranjeros, alguien tiene que producir los dólares para hacer frente a este pago. ¿Se entiende el concepto? ¿Hola? Sí, profe. Sí, Profe. Bien, ahí Sí, está. profe. Vamos a entrar. Lo que ponen por chat, ¿por qué no me lo dicen? No, Netflix sí, dice Luciano. Profe, ¿alguna pregunta? ¿Qué pasa? Ricardo Torres, mirá, la casó rápido la de Julio López. Sí, decime, ¿con quién habló? Mayra, ¿qué pasa Mayra. si la opinión del Banco Central es negativa, digamos?
en cuanto a la deuda que se quiere tomar. Y desde ya no se puede tomar. Primero, con una opinión negativa del Banco Central, ¿quién te va a querer dar un crédito? O sea, esa opinión... Por supuesto que a ver, no es vinculante, para empezar, no es vinculante la opinión del Banco Central, porque quien puede autorizar la toma de deuda es el Senado de la Nación, la Cámara de Diputados, el Congreso. El Congreso es soberano, es decir, el Congreso dice que sí y se habilita la toma de deuda. Ahora, si sobre el proceso de toma de deuda vos tenés una opinión del Banco Central negativa, yo por lo menos no le prestaría un peso. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sabés qué te va a pasar? Te va a pasar lo mismo que le pasó al Fondo Monetario Internacional cuando quiso cobrar. El último crédito que se tomó con el Fondo Monetario Internacional durante la gestión del ingeniero Macri contaba con la opinión desfavorable de todos los técnicos del Fondo Monetario. O sea, los técnicos del Fondo Monetario decían que no había que prestarle a la Argentina porque no tenía capacidad de repago. Aún así se le prestó. ¿Qué pasó? Argentina no pudo pagar. Claro. ¿Entiendo o no? Sí. Lo mismo pasaría con una opinión desfavorable del Banco Central. Bien. Continuemos, a ver si terminamos, no queda mucho. Ahí está. La opinión del Banco Central debe ser emitida una vez promulgada la ley de presupuesto del año respectivo y se referirá a la totalidad de las operaciones en las que autoriza la Administración Central de conformidad con el artículo 60 y que se encuentre contemplada en la ley de presupuesto del ejercicio fiscal de que se trata, a los fines y por hasta las sumas estipuladas en esta última. Bueno, esto no es muy importante, ¿bien? Sí, importante que tiene que estar incluida la deuda, pero sí es importante de acá ver cómo, por eso pongo este gráfico, si lo pueden ver, todo actúa como un aceitado engranaje, por lo menos esa es la idea, ¿no? Siempre ustedes saben que la política es soberana y muchas veces las decisiones políticas pueden romper cualquier engranaje, pero la idea es que todo actúe como un engranaje, de manera tal que se ve impedida la toma de deuda por los terceros, seguramente ante un informe negativo del Banco Central. Pero siempre teniendo en cuenta también, como verán, como otro engranaje, la balanza de pagos, como verán, también el sistema de inversión pública, que ya lo vamos a ver. ¿Qué dice el artículo 65? Dice que el Poder Ejecutivo puede realizar operaciones de crédito público para reestructurar su deuda o los avales otorgados mediante su consolidación, conversión o renegociación en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y o intereses de las operaciones originales. ¿Bien? Algo preguntaba Juan Carlos Godoy, no sé si está hoy en clase, sobre lo que se considera una mejora. ¿Bien? Es importante que sepan nuevamente que la política es soberana. O sea, la mejora puede ser en mayor plazo, en mejorar los intereses, en bajar los montos totales y en otros tipos de mejoras también que puedan venir acompañadas que ya son de índole netamente política. ¿Bien? Para el caso de la deuda pública y los avales otorgados en los términos de los artículos 62 y 64, a los que resulte de aplicación del coeficiente de estabilización de referencia, el CER, el Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar las operaciones mencionadas en el párrafo anterior, siempre que la nueva deuda no se ajuste por el mencionado coeficiente y que resulte una mejora que se refiera indistintamente al monto o al plazo de la operación. Es decir, mejorar que no sea el mismo coeficiente de actualización. Este es un coeficiente de actualización que vino a sustituir la famosa tablita de Machinea para el pago de las deudas públicas. ¿Bien? La idea es que se puede renegociar, pero sin que se ajuste en este coeficiente. Las operaciones de crédito público realizadas en contravención de las normas dispuestas en la presente ley son nulas y sin efecto, sin perjuicio de la responsabilidad personal de quienes la realizan. Es decir, si uno toma deuda por fuera del presupuesto, sin tener una ley que lo habilite, ¿es válida esa toma de deuda?
o no es válida? No, No. no es válida. No es válida, profe. No es válida. Esto es muy claro, esto es muy bueno porque en la época se discutió mucho sobre lo que era la deuda legítima y la deuda ilegítima. ¿Bien? Y en un momento se trató incluso, y lo intentó hacer en el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, se intentó declarar la ilegitimidad de la deuda tomada por el Estado Nacional durante la última dictadura cívico-militar. Las presiones que sufrió en ese momento el gobierno hizo que tenga que dar legitimidad e incorporarla en el presupuesto a las deudas, dándole legitimidad a través de una ley de presupuesto a lo que fue la deuda tomada en aquel momento. Por lo cual pasó a ser deuda legítima. De ser deuda ilegítima por haber sido tomada por un gobierno de facto, un gobierno que anula las garantías constitucionales y por lo tanto el Estado de Derecho, pasó a ser una deuda legitimada por los mismos representantes del pueblo. Por lo tanto, no se podía considerar incluso su nulidad. Las obligaciones que se derivan de las mismas no serán oponibles ni a la Administración Central ni a cualquier otra entidad contratante del sector público nacional. Bueno, esto sí es importante, el primer párrafo del artículo 63. El artículo 68, ya para finalizar, nos dice que la Oficina Nacional de Crédito Público será el órgano rector del sistema con la misión de asegurar una eficiente programación, utilización y control de los medios de financiamiento que se obtengan mediante las operaciones de crédito público. En términos generales, nos está estableciendo acá cuál sería la función, como lo dice acá, la misión del órgano rector de este sistema. Pero más adelante vamos a ver, también nos establece taxativamente cuál es su función. En el marco del artículo anterior, la Oficina Nacional de Crédito Público tiene competencia para, y esto es importante porque se les puede pedir que ustedes enuncien 3 o 4 competencias del órgano rector. No es tampoco obligatoriedad que se sepa a toda de memoria. Primero, participar en la formulación de los aspectos crediticios de la política financiera. ¿Bien? Organizar el sistema de información sobre el mercado de capitales de crédito. ¿Vieron ese videito que vimos del mercado de capitales? Bueno, tiene que tener un sistema de información que permita obtener al Estado rápido cuáles son los posibles proveedores de crédito. ¿Estamos hasta ahí? Coordinar las ofertas de financiamiento recibidas por el sector público nacional. Tramitar las solicitudes de autorización para iniciar operaciones de crédito público. Por ejemplo, que el gobierno de Tucumán inicie los trámites para endeudarse en dólares. De hecho, la gestión del gobernador Mansur, en su primera gestión incluso, solicitó a la legislatura de Tucumán autorización para endeudarse en dólares y tuvo autorización de la legislatura para tomar deuda, pero no inició hasta ahora el trámite a nivel nacional para la solicitud de deuda. Si bien tuvo la autorización, nunca accedió a la toma de deuda en dólares. Se salvó, si no estaríamos más que hipotecados. Normalizar los procedimientos de emisión, colocación y rescate de empréstitos, así como los de negociación, contratación y amortización de préstamos. También como facultades tenemos la de organizar un sistema de apoyo y orientación a las negociaciones que se realicen para emitir empréstitos y contratar préstamos e intervenir en las mismas. Todo esto, bueno, es lo que estuvimos hablando. Fiscalizar que los medios de financiamiento obtenidos mediante operaciones de crédito público se apliquen a sus fines específicos. Esto es muy importante el punto que es. ¿Qué relevancia a nivel actual tiene este punto? ¿Quién puede decir ahí en General Diario? Hola. ¿Cómo podemos asociar este punto G a la realidad actual?
¿Por el COVID, profesor? ¿Qué relación le daría con el COVID? Y que ahora se tuvo que destinar más por el tema sanitario, de emergencia sanitaria. Sí, pero no hemos pedido crédito. Profe, Sí, ¿puede ser el préstamo del FMI que financie una corrida bancaria? sí. Una no. ¿Cuántas? Puede ¿Cómo? ser, por ejemplo, una no, un par, unas cuantas. Unas cuantas. Por ejemplo, el crédito del Fondo Monetario Internacional. El crédito del Fondo Monetario Internacional tenía como objetivo el incrementar la obra pública, y sin embargo fue financiar un determinado tipo de cambio, ¿bien? Esto que hablamos de las corridas cambiarias. Ese fue un claro ejemplo, ¿bien? Donde se jugó toda la plata y no se invirtió en obra pública. Si ustedes quieren ver, por ejemplo, la estrepitosa fuga en ese momento que termina con el cepo. Yo voy a volver un poquito atrás en las placas. Donde ven las reservas hay un pico. Uy, acá justo, no, acá. ¿Pueden ver la placa? Fíjense los picos en la reserva. Hay un pico muy importante, 76.000 millones, y eran 38.000 de libre disponibilidad neta. 76.000 millones de reserva. Esto fue en julio de 2019, fíjense. Julio de 2019. Ahí comienza una caída estrepitosa hasta noviembre de 2019. El 1 de diciembre es que asume la nueva gestión, la del doctor Alberto Fernández. Pero fíjense la caída en el nivel de reservas. Esto fue la fuga de capitales que vimos para financiar un tipo de cambio, para mantener un determinado tipo de cambio. Fíjense la cantidad de millones de reservas que se llevó, esa 30.000 millones, casi el doble que tenemos en reserva hoy, que se llevó el mantenimiento de un determinado tipo de cambio. Sí. Sí, Ricardo, por ejemplo, si se obtiene un crédito específico, por ejemplo, para insumos médicos, ese crédito tiene que ser destinado y recae en la oficina de crédito público la fiscalización de que ese crédito cumpla con su fin. Este es el punto G, ¿bien? ¿Está claro eso? Habría que ver quién fue el titular de la Oficina Nacional de Crédito Público o el ministro a cargo, que se debería hacer cargo hoy con las responsabilidades que le atañen, porque ese crédito, sea de COVID, no se aplique a lo que se tiene que aplicar, o en el caso del crédito del Fondo Monetario Internacional, que no se aplicó en su momento. Bien, mantener un registro actualizado sobre el endeudamiento público debidamente integrado al sistema de contabilidad gubernamental. Yo los invito a ustedes que entren a la página del Gobierno Nacional y pueden ver detalles pormenorizados de la deuda pública, con distintos gráficos, distintas clasificaciones muy interesantes. Bueno, establecer las estimaciones y proyecciones presupuestarias del servicio de la deuda pública y supervisar su cumplimiento. Todas las demás que asigna el reglamento. Bien. Hasta acá terminaríamos, para no hacerlo muy largo, hicimos 1 hora en punto. Antes de irme, le voy a poner en el chat, si me esperan un segundito, configuración de seguridad. Alejar, si me esperan un segundito, voy a poder copiar, a ver si puedo pegar en el chat. Ahí está. Argentina.gov.ar. Eso es, gracias, Camel. Ahí está. Ese es el formulario para que puedan llenar a partir de lo que hablamos y puedan contestar muy cortitas o 4 preguntas muy cortitas de lo que estuvimos charlando en la tarde de hoy. Nos queda ver
exposición de la deuda pública y vamos a ver un video de la historia de la deuda pública que también fue hecho por el Museo de la Deuda de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Cualquier duda tiene el correo electrónico y la clase va a estar grabada y colgada también en el aula virtual. ¿Alguna duda? ¿Nada? Hola, hola. Hola, hola. ¿Alguna duda, chicos? Victoria, ¿están respondiendo? No, profe, ninguna duda. Uy, Chazarreta, está muy poco participativo. No, respondiendo, profe. Profe, en el caso de la clasificación no te dejaba elegir las dos opciones de interna o externa y directa o indirecta, digamos. ¿Por qué? Solo dejaba elegir una. ¿Una sola dejaba elegir? Claro, o sea, Tenían no te las dos dejaba. como correctas, mira vos. Ya me fijo después. Tenían las dos como correctas. ¿Ya lo hicieron todos? Sí. Sí, profe. Sí. Sí. La profesora. Todos están diciendo lo mismo, solo deja elegir una. 3 bien de 4. Pero no dice puntuación. No, no le puse punto a la pregunta. No la bien. puntué. Pero sí te deja ver cuál contestaste bien y mal, ¿no? Sí. Sí, sí. De hecho, ya la veo yo y le pongo la nota yo y me llega por mail después. Así de paso vemos, controlamos todos los presentes. Última pregunta, la que todos sabían o no.